Buenos días. Qué bueno encontrarnos en este día para tomar la palabra de Dios. El Evangelio de este día, hacer nuestra lección divina que nos propone la Iglesia hoy con el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Según esto, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen tus discípulos la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio ustedes dicen: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que se transmite. Y con estas hacen muchas. Y como estas hacen muchas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues vamos a tomar el texto. Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13. Como siempre, pidámosle al Espíritu que nos dé el don del entendimiento de esta palabra hoy en Marcos, ya comenzando este capítulo 7, para que dispongamos el corazón. Y tomemos este texto, que no son letras muertas, antes cobran vida, y que nuestra visión, nuestra voz ayudan a captar el sentido más profundo en el cual el corazón debe reposar. Qué bueno hoy mirar Jesús, en qué contexto está hablando, a quiénes se acercan a Jesús, qué le dicen a él, qué están haciendo algunos de los discípulos y qué reproche le hacen a Jesús, y cuál es la explicación de algunas tradiciones y ritos judíos que se da allí, y qué responde Jesús a esto, cuál es la cita del profeta Isaías que toma también, y cómo habla también del cuarto mandamiento de Moisés, del decálogo, de honrar a padre y madre. ¿Por qué trata aquí de este mandamiento? ¿Cuáles son todas las situaciones que Jesús viene a reprochar en el corazón de estos judíos? Segundo momento, meditación. Miremos todos los elementos. Hoy la palabra viene a traer un mensaje fuerte en la típica confrontación de fariseos, escribas, doctores de la ley, donde van tras Jesús para plantearle ciertas circunstancias con las cuales ellos no están de acuerdo con las prácticas de sus discípulos. Y tiene que ver sobre todo con dos cosas: las purificaciones rituales y el corbán. El corbán es una palabra aramea que significa ofrenda. Entonces los judíos hacen un montón de purificaciones, de lavado de manos antes de comer, de jarras, de vasos, muy bien. Y eso hace parte de la higiene humana, podríamos decir, claro que sí. Pero ellos van más allá de eso. Porque ellos, entre la división entre lo impuro y lo puro, después de venir de la calle, si uno tuvo contacto con alguien que es pecador, ellos se consideran quitarse esa impureza ritual por tener contacto con pecadores. Tristemente, pues en una división muy ya llevado al extremo, de casuísticas, de situaciones con las cuales ellos creían que quedaban impuros. Y Jesús tendrá que hacer todo un proceso para explicarles que la impureza va más allá de eso. No es que Jesús rechace la higiene, claro que es básica la higiene, pero es que el corazón de estos judíos habían vuelto tradiciones que se habían colocado inclusive por los mandamientos del decálogo. Vamos a tratar de comprender aquello. Entonces, esta situación de lavarse bien las manos iba más allá, porque las manos eran objeto de quedar impuros, vuelvo y repito, por entrar en contacto con pecadores. Y
aquí Jesús quiere mostrar cómo estas tradiciones humanas han llevado a una situación que nos dice Isaías 29:13. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí, dice Jesús, porque han hecho de tradiciones humanas casi que absolutos por encima de la ley, de los mandamientos. Y se da el caso también del Corbán, que es una ofrenda. Inclusive para algunos llegar a decir que es que yo mi ofrenda se la doy al templo y que está por encima de todo. Inclusive si hay padres necesitados que necesitarían de su ayuda, pues como que me lavo las manos porque primero está el templo. Y resulta que hay un mandamiento del amor, y el mandamiento del honrar a padre y madre, pues venía que aquí había una responsabilidad con los padres. ¿Cómo unas tradiciones van a ir en contra del amor, de la entrega, de dar la vida, por ejemplo, por honrar a los padres y dar la vida por ellos y ayudarlos económicamente si era la situación? Al parecer, Jesús había tenido una situación con un fariseo que se mostraba muy cumplidor, y de esos que depositaban grandes ofrendas en el templo, y había rechazado a su padre, lo había lanzado a la calle. Y en esto tiene que ver toda esa situación. Jesús yendo al fondo de cómo tradiciones humanas van a ir en contra del amor y del precepto fundamental, en este caso de honrar al padre y a la madre, que trae una bendición, tendrán largos años sobre la tierra. Nos dice también desde el Éxodo. Entonces, hoy, qué bueno mirar, Jesús vuelve otra vez a la vida interior, a traerles a ellos la explicación y la claridad de que habían vuelto tradiciones humanas. Los sacerdotes sí tenían que hacer un montón de abluciones y de lavados, pero esto se fue generalizando inclusive para todos los judíos, y querían que todos volvieran la vida como meticulosamente hablando, un montón de observancias que iban en contra de la verdadera religión o del verdadero ser de la vida en Dios en espíritu, vivir delante de Dios con rectitud. Aquí por eso entonces Jesús quiere volver a mostrar cuál es la grandeza de caminar en los preceptos de Dios, y cómo tradiciones humanas que en algún momento nacieron bien porque querían reforzar el precepto de Dios, el mandamiento, porque querían dar al corazón humano y al hombre una fuerza para vivir en Dios, las terminaron como absolutizando. Y vuelvo y hago este énfasis. Claro que bueno la higiene. Hoy en día de lavado de manos es vital para la vida, claro, y la higiene es fundamental, sino que aquí la intención del alma era otra. Era parecer muy buenos, hacer muchas prácticas muy exteriores que son necesarias para la higiene, pero el corazón era diciendo: es que mírenme, yo lo bueno, no toco impuros, los pecadores son otros. Y resulta que viene una doble moral, porque sí habían muchas prácticas, pero aparte de eso entonces había injusticias, había desenfrenos, había mentira, y eso es lo que Jesús quería que se sacara del corazón. Una vida real, concreta, no solo de palabras. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces la vida de la religión auténtica o de una fe verdadera es vivir en los criterios de Dios desde la íntima intención del alma, desde lo más profundo del corazón, con rectitud de por qué se hacen las cosas, de para qué se hacen las cosas. En el caso de nosotros, la meditación nos invitaría a meditar muy bien. Si somos creyentes, claro que tenemos ciertos ritos, ciertas prácticas, devociones, peregrinaciones, novenas, bueno, y hace parte de la vida de fe. Pero no nos podemos quedar en que decimos cuidado, incumplo esta novena, y cuidado, no hago esta peregrinación, y que son importantes para la vida de la fe, pero se nos olvida el amar, el tener cuidado con lo que decimos de las otras personas, de los juicios, de la murmuración, de la pelea, de la ira, de los pecados capitales, porque podemos tener muchas prácticas que con un corazón recto delante de Dios sirven porque nos aumentan esta devoción y este don de la piedad, pero en algún momento se nos pueden quedar como muy, muy exteriores ciertas tradiciones católicas nuestras, si no miramos la intención del corazón, si no miramos la rectitud interior, si no vivimos en los preceptos de Dios, que es fundamental: el amor, dar la vida, servir y vivir según la gracia de Dios. Mañana el evangelio que sigue nos será complemento de esta palabra,
Pero qué bueno que hoy nosotros podamos revisar la vida con estos dos detalles de las tradiciones judías de las purificaciones y del Corbán, es decir, de la ofrenda. Que nosotros tengamos vida de fe con nuestras prácticas, pero estas vienen a tener pleno sentido si vivimos en Dios desde el corazón. Si verdaderamente no hacemos de la vida una vida exterior como la habían vuelto los fariseos, los letrados, en minucias y en casuísticas, casos que pecó por esto, se puso impureza ritual porque tocó tal cosa, porque comió tal cosa. Jesús vendrá a mostrar cuál es la verdadera impureza del corazón. Porque del corazón es donde vienen todas las cosas, no lo profundizará mañana. Pero hoy tengamos claro, Jesús vino a dar una nueva profundización y un nuevo encuentro con Dios que nace desde el fondo del corazón y que se basa en cosas exteriores, pero estas manifestaciones, estas devociones, estas tradiciones hacen parte de mostrar verdaderamente lo que hay en el interior, no llevar una doble vida y una doble moral. Rectifiquemos, miremos, analicemos nuestro corazón. Nos podríamos quedar juzgando aquí a estas prácticas y a estos personajes que las hacían, pero esto se puede volver repetitivo en el tiempo. Y por eso esta palabra es actual y vigente, porque para seguir a Jesús tendríamos que vivir libres de todas estas observancias exteriores, vida exterior, santidad y los demás pecadores. Y resulta que todo nace desde dentro. El encuentro con Dios está en el interior del corazón. Y allí viene a reforzarse ciertas prácticas que nos sirven para vivir, pero en el interior vivamos con rectitud. Que no pongamos tradiciones que están por encima de los mandamientos, como llegaron a decir algunos judíos que es más importante ayudar al templo que ayudar a sus padres estando necesitados. Primero el amor, primero la entrega, primero la misericordia, y ese es el verdadero cristianismo. Y de ahí se va dando lo demás según la vida del Espíritu. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por esta palabra que nos das. Con tu fuerza vienes a purificar el verdadero sentido de la vida en ti, la verdadera religión en espíritu y en verdad, aquello que nace del corazón. Vienes a explicarnos también, a fortalecernos como no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de tu Padre. Que nosotros no volvamos la religión o también este camino de fe lleno de prácticas que en algún momento se nos puedan quedar vacías porque se volvieron cultos de palabra. Que podamos ir más allá, Señor, de honrarte con los labios, que podamos honrarte con todo nuestro ser, con un corazón en rectitud, que tiene intenciones claras, precisas, limpias, como los limpios de corazón, como los que ven a Dios. Podamos hoy sentir tu presencia y alejarnos y rechazar totalmente todo aquello que sean tradiciones que se han quedado áridas porque son preceptos humanos. Que podamos tener nuestras prácticas de fe y en ellas demostrar verdaderamente que son transparentes porque nacen de un anhelo que hay en el corazón de vivir en ti, de confiar en ti, de caminar en tu presencia y en tu gracia. Amén. Cuarto momento, la acción. Aquí hay una revisión de la vida. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida de fe con las tradiciones que tenemos? Cada quien tiene devociones al Sagrado Corazón, a los primeros viernes, a los primeros sábados, a las novenas o a un santo en particular o algunos tipos de oraciones, y son validísimos, son buenísimos, y más por ejemplo como los primeros viernes y los sábados que tienen un fundamento de un legado que Dios le da a algún místico o a algún santo en algún momento, y que son devociones para el corazón. Pero es como para dar un ejemplo. La vida de nosotros está acorde, lo que hacemos, pensamos y decimos, lo que nace en el fondo del corazón, está acorde con un verdadero seguimiento de Dios, porque nos podemos quedar a ese nivel de lo exterior. Mírenme que yo rezo, mírenme que tengo mis devociones, me quedo tranquilo en mi conciencia porque creo que estoy cumpliendo con estas devociones y tradiciones. Qué bueno que las tenga, pero ¿cuánto más va al fondo? Y cuánto estas devociones y estas tradiciones nuestras son verdadero ejemplo de que el corazón está limpio y de que hay rectitud interior y de que queremos vivir en la gracia de Dios y que lo ponemos por encima de todo y que no vivimos solo en separaciones de lo impuro como los judíos, sino que nosotros queremos purificarnos desde dentro
cambiar nuestro corazón, vivir en la rectitud de los hijos de Dios, iluminados por la gracia del Espíritu, y así llevar el día a día en Dios, y así gozarse la vida y disfrutar de la vida, y así enfrentar la vida con todo lo que trae, con la cruz, con la adversidad, con los momentos fuertes, y tener una verdadera vida en Dios, que nace de un corazón correcto, de un corazón ubicado en la perfecta voluntad de Dios. Que Dios nos dé esa capacidad hoy de discernir, que sigamos teniendo nuestras prácticas devocionales y todos nuestros ritos y lo que nos ayuda para la fe, pero que cada vez el corazón esté más purificado, para que nosotros hoy no caigamos en los fariseísmos y en las actitudes que Jesús tuvo que llamar la atención de cuál es el verdadero espíritu y la vida interior que Dios quiere para nosotros. Esta palabra, qué bueno meditar, quedarnos meditando esta expresión. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Que no sea ese el caso de nosotros, lo digo por mí. Porque tenemos que hablar de Dios, pero que ese hablar de Dios verdaderamente sea contundente y que sea respaldo de la intención más profunda del alma. Porque se puede caer en palabras. Entonces revisemos la vida, yo también lo hago. ¿Cuánto estamos viviendo en rectitud delante de Dios? Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.